palmas a Dios. San Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, diga conmigo, me enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La Biblia dice que nos enseñará, ¿qué dice? Todas las cosas, y cuando dice todas, son todas. Y ese es el poder que tenemos nosotras, hermanas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que la Biblia dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. O sea, quiere decir que espiritualmente estamos aquí, pero tenemos armas. La Biblia dice: derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, quiere decir que no estamos solas, hermanas. Usted se debe de alegrar porque la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días. En los momentos malos, pero también en los momentos buenos. En los momentos de que quizá viene el enemigo y nos quiere, ¿verdad?, derribar. Pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Y dice la Biblia, le quiero dar un término de qué significa consolador. El término consolador, según el original griego, es paracleto. Se traduce como defensor, guía, soporte, pero también se traduce también como amigo fiel. Gloria a Dios. Diga conmigo, amigo fiel. ¿Cuántos han tenido aquí amigas? ¿Cuántas han tenido? Pero nunca nadie va a ser más eficaz que el amigo fiel que dice la Biblia, que Él va a estar todos los días con nosotros. Él sí es el amigo fiel, que está en las buenas, pero también en las malas. Amén. ¿Cuántos se alegran por esta traducción? Que la Biblia dice: Él es el consolador. Esa es una de los sinónimos que da la Biblia, que Él es el paracleto, el consolador para cada uno de nosotros. Amén. Entonces la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 2 que dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Se parece el día de hoy, ¿verdad? Que estamos aquí reunidas alabando el nombre de Dios, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Entonces dice la Biblia, Hechos 2, que llegó el día del Pentecostés, que llegó como un estruendo. Algo que me llama la atención es que dice que, por ejemplo, el Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, que respiraba amenazas, dice la Biblia, cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, no volvió a ser igual. Porque todo aquel que se encuentra con el fuerte no puede volver a ser igual. Amén. Entonces dice la Biblia, San Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí está diciendo Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque él es el que prepara el camino para nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo los voy a bautizar en agua para perdón de sus pecados, pero atrás de mí, dice, viene alguien que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que somos llenas de su Santo Espíritu y que en el momento que nosotros aceptamos al Señor, dice la Biblia que hemos sido sellados con las arras de su Santo Espíritu. Y a usted le debe alegrar, hermana, porque realmente el tener el Espíritu Santo quiere decir que va a ir a todos lados con nosotros. Y no solamente sí en el encuentro, pero también en su casa todos los días. Hechos capítulo 2 versículo 39 dice: porque esta promesa es para ustedes. ¿Para quién? Para nosotros como hijas. Porque cuando usted aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador, dice la Biblia que venimos a ser la casa, la morada de su Santo Espíritu. Por eso dice la Biblia que vamos a entregar cuentas por el cuerpo, por el templo que es nuestro cuerpo. Y usted debe de tener en cuenta eso, porque la Biblia dice que nuestra vida es un espejo que refleja la gloria de Dios. Quiere decir, la Biblia dice que incluso Pablo dice: nosotros somos como cartas abiertas, representantes de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. No somos cualquier cosa. Y algo que yo decía es de que la Biblia dice que Él seguirá enseñándonos, nos seguirá. La Biblia dice que si Él hizo cosas mayores,
sanó enfermos, libertó a endemoniados. La Biblia dice que en su nombre haríamos cosas mayores. Y algo que me llamaba también la atención en el libro de los Evangelios, dice la Biblia que Jesús, por la incredulidad de muchos, no pudo hacer milagros en algunos lugares. No por Jesús, porque la Biblia dice que Él está dispuesto. Incluso dice la Biblia que Él da su Espíritu Santo ilimitadamente. O sea, no, hay veces donde quien realmente lo limita somos nosotras, hermanas. Pero la Biblia dice, lo ha dado ilimitadamente. O sea, quiere decir que podemos echar mano del Espíritu Santo. Si usted no sabe alguna cosa, pídale a Dios que se la revele. La Biblia dice en San Juan, ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los voy a llamar amigos porque les he revelado todo lo que he escuchado del Padre. ¿Cuántos se alegran? Porque la Biblia dice que Él nos va a enseñar. En la Biblia se menciona a Pedro, un hombre que no tenía estudios, un hombre que era falto de sabiduría, era pescador literalmente. Pero la Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece, dice que nada volvió a ser igual. Dice, ahora te haré pescador de hombres. Y dice la Biblia que sí vino el Pentecostés sobre todos los discípulos y sobre los 120 que se reunían ahí. Pero dice la Biblia que primeramente en el primer discurso el apóstol Pedro gana 3,000 personas. Y en el segundo discurso 5,000. ¿Por qué? Porque usted no puede tener unos estudios, pero sí tiene al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que pesa más lo que nosotros tenemos de parte del Padre de lo que nosotros podemos tener físicamente. Así que no le importa, hermana, si usted no tiene quizá alguna maestría. De hecho, aquí en el encuentro se ha dicho, nuestra pastora también lo ha mencionado, de que aquí vamos a dejar los cargos, ¿verdad? No importa si usted es licenciada, usted se tiene que arrodillar al único Dios viviente en esta tierra. Amén. Hechos capítulo 3 es uno de los más grandes milagros que se presenta en la vida de Pedro. Cuando la Biblia dice que el apóstol Pedro y Juan iban al templo a orar. Y la Biblia dice que había un lisiado ahí. Y dice la Biblia que estaba ahí sentado junto al templo, afuera del templo. La puerta, dice la Biblia, que se llama La Hermosa, ¿verdad? Pero la Biblia dice también que este lisiado estaba esperando recibir algo de parte de ellos. Y es uno de los textos, en serio, hermanas, que me sorprende mucho. Porque dice el apóstol Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo te doy. Y ahí está hablando acerca del Espíritu Santo, porque ya había venido sobre Pedro. Y dice, no tengo oro y plata, pero lo que yo tengo yo te doy. Y dice que en el momento este lisiado se levantó y glorificó el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro era, quizá ante la sociedad no era bien visto. ¿Por qué? Porque se ve que no era quizá con muchos estudios, no era, ¿verdad?, como Saulo de Tarso, que era fariseo de fariseos. Que sí, uno de los fariseos, pues dice la Biblia que tenía que ser rico, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención es de que Pedro, la Biblia dice, mire, hermana, Hechos 5, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínense, la sombra de Pedro, dice la Biblia, que sanaba a los enfermos. ¿Alguna vez ha escuchado la Biblia que dice que aquella mujer que tenía flujo de sangre, y dice la Biblia que tocó solamente el borde de su manto, y la Biblia dice que salió poder? Imagínense, solamente el borde. Ahora imagínense si tocáramos realmente en el mundo espiritual el reino de los cielos. Seríamos más poderosas todavía. Por eso se le invita a creer, hermana. La Biblia dice, les voy a enviar al Consolador, al que les va a enseñar todas las cosas. Porque la Biblia dice que no hay nada secreto que no vaya a manifestarse. La Biblia dice que Él todo lo sabe. Usted se puede esconder, pero la Biblia dice que aún en lo más bajo que usted se puede esconder, ahí va a estar Dios. No podemos escapar de su presencia. Por eso dice la Biblia que los dones y el llamamiento son irrevocables. Que todo aquel que Dios ha llamado lo ha glorificado también, y que lo ha ceñido también de poder.
¿Cuántos se alegran por eso? Entonces dice, los fariseos se quedaban maravillados. Quizá no tenían una profesión o estudios, pero tenían al Espíritu Santo. O sea, los mismos fariseos, dice la Biblia, que cuando Pedro empezaba a hacer milagros, dice que se quedaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque eran hombres, hermana, que no tenían estudios, pero fueron llenos de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que para el hombre natural las cosas que hacemos son locura, pero al espiritual dice la Biblia que no son locura, sino que es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces habla la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre esos 120. Y ahorita vamos a ver también representaciones, símbolos de parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dijimos que es el Espíritu Santo? Es el consolador. Se traduce como guía, pero también se traduce como amigo fiel, como tu guía, como la Biblia dice que si no sabes alguna cosa, que tú le pidas a Dios también para que Él te la enseñe. Y esa es la promesa. La Biblia dice que no somos cualquier persona, hermana. Usted puede echar mano de eso que Dios le ha dado. Quizá físicamente no lo vemos, pero espiritualmente sí tenemos armas. Por eso en el encuentro se le pide que usted ore. Ananías, dice la Biblia, que se le aparece Dios en visión y dice: ve a la calle que se llama derecha. Mire cómo Dios sabe hasta qué calle usted donde vive. Porque dice: ve a la calle que se llama derecha, y ahí va a estar un tal Saulo de Tarso. Ve, porque él ora. Él ora. Y dice que Ananías empieza a decir: ¿quién? ¿Saulo? ¿El que perseguía a la iglesia? Sí, ve, porque él ora. Y la Biblia dice: ve, porque instrumento útil me será este. Porque no importa el pasado. Ananías le quiso como que recordar, ¿verdad? Ahí al Señor, este que perseguía a la iglesia, el que arrastraba mujeres, hombres a la cárcel. Sí, a él. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay pecado grande que Él no pueda perdonar. La Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso quiere decir que no hay error, hermana. Cuando usted, la Biblia dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. El hambre, hermana, por su presencia. La Biblia, yo leía un libro acerca de que cuando nosotros oramos, sí, Dios nos está buscando, pero cuando adoramos, el Padre nos busca. La Biblia dice: ¿a quién le dijo? Mas la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. A la samaritana, a una mujer que también no era bien vista. Pero la Biblia dice: mas la hora viene y la hora es. Porque la Biblia dice que escudriña, hermana. Usted puede esconder el pecado, mire, el pecado, pero la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. No hay pecado grande, hermana. Cuando usted en serio desea la presencia de Dios, nosotros también esa parte cargamos. Podemos decirle a los demonios que no van a entrar a nuestra casa, porque no tienen legalidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: nos ha ceñido de poder, porque adiestra nuestras manos, nos capacita. La Biblia dice que cada vez que Jesús llamaba, de hecho, por ejemplo, cuando la Biblia dice que el maestro llamaba a algún discípulo, no es que el discípulo elegía al maestro, es que el maestro elegía al discípulo. Y cuando decía: ven, sígueme, es porque tenía que dejarlo todo. Por eso dice la Biblia: el que ama más a padre, madre, hijos, casa, no es digno de mí. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De hecho, en un capítulo de la Biblia dice, diciéndole a Jesús a algunos discípulos: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Todo aquel que haya dejado madre, hijos, casa por amor de mí,
le devolveré 100 veces más. Y si fuera poco, la vida eterna. Solamente con la vida eterna, hermana, el ver a nuestro Señor Jesucristo un día en el cielo, sentarnos a su mesa, es una razón para celebrar al Señor. Amén. Entonces, la Biblia menciona a un mago falso llamado Bar Jesús. Libro de los Hechos dice que este era un adivino, era un mago judío. Y la Biblia dice que este estaba con un gobernante, Sergio Paulo, varón prudente. Intentaba oír la palabra de Dios, pero el mago les estorbaba. Pero la Biblia dice que los planes de Dios no pueden ser frustrados, que por encima de cualquier brujo, hechicero, está el fuerte que es Dios. Entonces dice la Biblia que les estorbaba para que este gobernante no pudiera escuchar la palabra de Dios. Pero mire, le voy a mencionar Hechos 13, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues es tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él. Dice: y aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo juntase de la mano. Este hombre, hijo del diablo, dice la Biblia que el apóstol Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, dice que se paró y dijo: hijo del diablo, te reprendo. Por eso, hermana, el orar, la Biblia dice que Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a qué, a orar. No le dijo los discípulos: enséñanos a echar fuera demonios. No, ellos sabían que la fuente de todo poder que prevenía de Jesús era porque él oraba. La Biblia dice, estaba leyendo un libro de Paul y decía, es un pastor, y él decía que ¿cuántas han pasado una noche entera orando por una decisión? Y dice que cada vez que alguna persona toma decisiones a la ligera, dice: he aquí uno más fuerte que Jesús. Porque la Biblia dice que Él es la fuente de todo poder. Jeremías dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque la Biblia dice que Él es la fuente de todo poder. Y dice la Biblia que si alguno tiene sed, corra a la fuente, porque será saciado. Entonces aquí el libro de los Hechos habla que, mire, un brujo estorbando. Quizá usted ya tenga ¿cuántos ya tiene su encuentrista? Gloria a Dios, ¿verdad? Por las que traen bastantes, porque ahí se ve, la Biblia dice: este que lleva mucho fruto, en este es glorificado el Padre. No por sus dones, la Biblia dice que nos vamos a conocer por el fruto. Y la Biblia empieza a decir de que cómo este mago estorbaba para que este gobernador escuchara la palabra de Dios. Pero dice que se paró el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, y le empezó a reprender. Porque dice la Biblia que en nuestra boca hay ¿qué? Poder de vida o muerte. Usted decide que, por eso dice la Biblia de Deuteronomio: yo pongo ante ti el camino de la vida y de la muerte. Usted elige qué camino tomar. Quiere caminar sobre cielos abiertos, Deuteronomio 28. Pon a Dios en primer lugar. Y la Biblia dice que las bendiciones te van a seguir a ti. No tú las vas a seguir, ellas te van a seguir a ti. Y eso es lo importante, hermana, que usted se pueda parar y decirle no al diablo. Usted ha sido ya llena del Espíritu Santo, y si alguna no es llena, hoy va a recibir el poder de su Santo Espíritu. Y mire, cuando usted es una persona llena del Espíritu Santo, ¿sabía usted que es una amenaza para el reino de las tinieblas? ¿Sí lo sabía? Somos una amenaza. Por eso una mujer que rompe protocolos es diferente, y uno se da cuenta, hermana.
Por eso la mujer no pasó, la mujer de flujo de sangre no pasó de percibida, no, se dieron cuenta porque rompió el protocolo, porque pudo tocar al maestro. ¿Por qué se lo compruebo? Que somos mujeres, que somos peligrosas para el reino de las tinieblas. Se lo voy a comprobar, libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16. Dice que algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondieron, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Imagínense, estos jóvenes dicen que quisieron reprender a un espíritu. Y yo sé, hermana, mire, cuando usted es llena del Espíritu Santo, los demonios tienen que correr, porque todo, la Biblia dice que vamos a atar al hombre fuerte, a todo aquel que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Por eso dice que estos jóvenes exorcistas quisieron reprender a un demonio. Yo sé que hay una plenaria que ustedes van a ver allá en el encuentro, y por eso necesitan ser llenas del Espíritu Santo. Y gloria a Dios si usted es llena, pero si no es llena, vamos a ver ahorita. Pero dice la Biblia que estos jóvenes intentaron sacar un espíritu, y el espíritu inmundo les contesta: bueno, conocemos a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Yo me imagino las caras de esos jóvenes, hermanas, porque es muy diferente ser usado a ser aprobado. ¿Sabía usted? Es muy diferente ser usado por Dios a ser aprobado. La Biblia dice: en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hablaron nuevas lenguas. Es más, dice: no los conozco, nunca los conocí. Se da cuenta que dice la Biblia, no, ni siquiera va a decir no los conozco, nunca los conocí. Por eso usted, hermana, es una parte importante en su casa. Nosotras somos las que les destruimos los planes al diablo cuando se quieren levantar en contra de nuestra casa. Porque usted es portadora del Espíritu Santo, usted es llena del Espíritu Santo. Entonces dice que estos jóvenes, dice que salieron desnudos corriendo. Y yo espero, hermana, en serio, que no vaya a pasar eso, sino que realmente, mire, la Biblia dice: los demonios se tienen que sujetar, no por el poder de usted, por el poder del Espíritu Santo, al que todo lo puede en esta vida. Amén. Diga conmigo: soy llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la Biblia que se fueron desnudos. Por eso le digo que todo aquel que se encuentra con Dios no puede ser igual. Sí, es muy diferente fallar, pero también es muy diferente hacerlo un estilo de vida. Porque la Biblia dice, bueno, ya somos morada del Espíritu Santo. Dice, Él los redarguye de pecado, justicia y juicio. O sea que cuando usted falla, usted no puede ir por la vida: bueno, ya fallé, ya estoy aquí. No, el Espíritu Santo nos redarguye. No podemos andar por la vida así. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos redarguye, nos dirige a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, dice la Biblia, Él es la puerta a la verdad y también es el camino. Y eso es lo importante, hermana, que usted pueda conocer al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre les dará el Espíritu Santo a todo aquel que quiera que recibirlo. Por eso dice la Biblia: pedid y se os dará, toquen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que toca, se le va a abrir. Una de las cosas que me gusta mucho de la Biblia, estudiaba el libro de los Hechos, y dice que aparece un hombre llamado Cornelio. ¿Cuántos han escuchado de él? Centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios,
con toda su casa. O sea, no solamente él, dice, y toda su casa. Versículos más atrás dicen que conforme iban perseverando los discípulos, dice la Biblia que iban siendo añadidos los que iban siendo salvos. Porque dice la Biblia que no es del que corre y alcanza, sino del que Dios tiene misericordia. Y la Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, hermana. Y por eso estamos bajo la gracia, bajo el poder de Dios. Entonces dice la Biblia que había un hombre llamado Cornelio, centurión romano, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero la Biblia dice que también estaba el apóstol Pedro, y dice que también se le aparece un éxtasis al apóstol Pedro, y dice que vio algunos de los animales inmundos y empezó a ver ese éxtasis, y dice el apóstol Pedro que no entendía esa visión. Pero dice la Biblia que llegaron a buscarlo los hombres de Cornelio a donde estaba Pedro, y dice la Biblia que lo llevaron a Cornelio, y dice la Biblia, mire, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea que mientras Pedro hablaba, bueno, lo manda a llamar Cornelio, ven. Y la Biblia dice que Cornelio era un romano, o sea que no era judío. Y el Espíritu Santo había descendido sobre los 120. Pero la Biblia dice que cuando el apóstol Pedro, empezando a hablar, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí. Quiere decir que el Espíritu Santo cayó sobre él, sobre Cornelio y sobre toda la casa de Cornelio. Y se cumple lo que dice la palabra, que en los últimos días el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Y la Biblia dice que van a profetizar. Vuestras siervos, vuestras siervas van a profetizar. O sea, quiere decir que lo que el Espíritu Santo desea es que no solamente usted sea llena. Gloria a Dios que usted está aquí. Pero la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Quiere decir que Dios también alcanza a nuestras generaciones. Gracias a Dios nosotros tenemos una niña, pero algo que le hemos enseñado con mi esposo es de que nosotros también como mujeres podemos romper protocolos, ¿verdad? Hay veces donde mi esposo está durmiendo con la bebé y yo llego, ¿verdad? Y oro por ellos, por mi bebé. Es que usted, hermana, usted tiene que declarar bendición sobre sus hijos, sobre su esposo. Por eso dice la Biblia, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y esa es la fe que convence al mundo, que usted llame las cosas que no son como si fuesen. Por eso dice la Biblia, estas señales, Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Quizá usted no hable en lenguas, pero ¿qué tal si la ponen a echar fuera demonios? No todas tenemos el mismo don. La Biblia dice que Él reparte como Él quiere. Y quizá usted no hable en lenguas, pero va a ser buena para echar fuera demonios. Amén. Entonces dice Marcos 16:17, dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos reciben esa palabra? Gloria a Dios, recíbela en el nombre de Jesús. Entonces dice: en mi nombre harán cosas mayores, echarán fuera demonios. La Biblia dice que Jesús mismo no se ha cortado su brazo. Él sigue siendo el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Es más, dice la Biblia que no pasará de la Biblia ni una jota ni una tilde. Toda la Biblia dice es viva y es eficaz. Si usted toma una parte de la Biblia con fe, porque podemos echar mano de la fe, podemos echar mano del Espíritu Santo. Por eso hay quienes sí tienen al Espíritu Santo, pero no echan mano de ello. Él está ahí dispuesto. La Biblia dice incluso: no contristen al Espíritu Santo.
No sean duros de corazón. Echen mano de lo que Dios nos ha dado. Entonces dice, y estas señales seguirán. ¿Qué quiere decir? Que nos van a seguir. Hace poco yo le comentaba a la familia, yo tengo un primo y él, dicen que uno de los dolores, no sé, ustedes me van a confirmar, las que lo han tenido o han pasado por ahí, dicen que abajo de los dolores de parto, uno de los dolores más fuertes son los dolores de piedras en los riñones. Y hablando con él, pues es mayor, pero yo siempre he dicho, para Dios no hay edad. Simplemente es que usted sea sensible a su presencia. En la Biblia se menciona un rey, Josías, rey de 8 años. Imagínese, 8 años, un niño, porque para Dios no hay edad. Y dice bueno, empezaba yo a hablar con él, con mi primo, y yo lo empezaba a ministrar. Él ya conoce de Dios, pero ha sido como que un poco, ¿verdad?, duro de corazón. Y yo empecé a orar por él. Le dije, mira, Dios te puede sanar. Dios tiene un propósito contigo. Y recuerdo que empecé a orar por él. Hágale cuenta que nos dormimos como a las 2:30 de la mañana. Para la gloria y honra de Dios, a las 6 de la mañana ya había arrojado las 5 piedras que él tenía. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando usted le cree a las promesas de parte de Dios, dice, estas señales los van a seguir. Quizá, por ejemplo, en el encuentro vengan mujeres enfermas, mujeres llenas de problemas, pero la Biblia dice, y estas cosas se las enseñará el Espíritu Santo. Porque no van solas, hermana, van con el poder de Dios. Somos portadoras. Una persona que es portadora, la presencia la lleva, la siguen. Yo quiero darle unos símbolos del Espíritu Santo. También se aparece como paloma cuando Jesús es bautizado, Mateo 3, 16 al 17. La Biblia dice que cuando fue bautizado los cielos fueron abiertos. Y el Padre dice que se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Pero la Biblia dice, el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Y yo les voy a decir algo, hermana. Yo sé que en este encuentro se mueve el poder de Dios. Pero ahorita vamos a ver lo que dice Reyes. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite, diga conmigo, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí le estaba hablando a la viuda de Sarepta. Y hoy declaro que el aceite seguirá fluyendo en este encuentro, en el nombre de Jesús, porque usted es llena del Espíritu Santo, hermana. El aceite no va a escasear, sino que seguirá fluyendo. Por eso les digo desde el principio, gloria a Dios, porque han llevado 150, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, la gloria postrera, la gloria última va a ser mayor que la primera. Es más, Job dice, Job capítulo 8, si tú de mañana buscares a Dios, rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente Él se despertará por ti. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Entonces Job está declarando una palabra que usted puede echar mano de eso. Dice que aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro último estado será poderoso. Por eso usted lo debe de creer, lo debe de recibir. Por eso declaro que el aceite seguirá fluyendo. Pero también se representa en fuego. El fuego representa el poder y la presencia del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11. De hecho, viento se traduce como espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso habla de Pentecostés. Pero también Ezequiel. ¿Han leído el libro de Ezequiel, profeta? Y la Biblia dice que Dios le muestra un valle de los huesos secos. Por eso cuando
el fuego del Espíritu Santo llega a una casa, a una vida, todo lo seco tiene que reverdecer en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que el Señor le muestra en visión a Ezequías, lo lleva a un valle de huesos secos. Y dice: ¿qué miras, Ezequiel? Y dice: veo un valle de huesos secos. Y dice, versículos más adelante: yo profeticé como me fue enviado. Y empieza a decir, le empieza a decir el Señor a Ezequiel: llama al Espíritu. Ezequiel, Jesús le dice: llama al Espíritu. Y dice que Ezequiel empieza a decir: Espíritu Santo, ven y sopla de los 4 vientos. Y dice que al momento se escuchó un estruendo. Y la Biblia dice que empezaron a tomar forma. Empezaron los tendones a tomar forma. Por eso les digo, todo lo que esté seco en esas encuentristas, hermana, tiene que reverdecer. Tiene que haber poder de Dios, porque hemos sido llamadas a ser portadoras de su presencia. Entonces Ezequiel, dice la Biblia que empieza a llamar al Espíritu. Empieza a decirle: Espíritu, ven y sopla. Entonces el soplo y espíritu se traduce igual. De hecho la Biblia dice en Génesis: y sopló. Y dice que en el momento fue creado Adán. De hecho la Biblia dice que también dio forma. De hecho en el hebreo dice: el dar forma se traduce como alfarero. Y esto me recuerda cuando dice Jeremías que Él es el alfarero, que Él, hermana, puede romper nuestra vida cuando Él quiera. Pero yo siempre he dicho, todo en esta tierra tiene un propósito. Salmo 138:8 dice: Jehová va a cumplir su propósito en mí. No dice mis propósitos. Si usted lee bien, dice el propósito de Dios para conmigo. Por eso, si usted está aquí, tiene un propósito. Ha sido llamada a poder llevar buenas nuevas. Ha sido llamada a poner en libertad a los cautivos. Ha sido llamada a poner la mano sobre los enfermos. Ha sido llamada a ser portadora de la presencia de Dios. Entonces la Biblia dice: yo profeticé como me fue mandado. Porque todo profeta, hermana, no se dirige por sí solo. De hecho, una de las cosas más fuertes que puede tener un profeta es el oído. Porque si usted no oye primero, va a salir una palabra equivocada de su boca. Entonces, primero es escuchar. Por eso dice la Biblia, San Juan: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Él es el buen pastor. La Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, el Jehová me seguirá pastoreando. Incluso dice la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nos sostiene hoy, hermana. Su todo debe ser Dios. Su todo debe ser Dios. Todo aquel que se ha encontrado con el Señor no vuelve a ser igual. Por eso dice: ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos, porque yo les voy a revelar todas las cosas. Si usted no sabe una cosa, póngala en oración y va a ver que va a haber la gloria de Dios. Él les va a enseñar todas las cosas, porque dice la Biblia: Él nos ciñe de poder, Él nos adiestra. Pero la Biblia dice que también un símbolo del Espíritu son las arras. La Biblia dice que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que un símbolo también que representa al Espíritu Santo es el vino. Dice la Biblia que cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo por primera vez, a algunas personas les pareció como si estuvieran embriagadas con vino nuevo. El vino nuevo no se echa en odres viejos. ¿Alguna vez lo ha leído en los evangelios? Quiere decir que cuando dice la Biblia llegó el día del Pentecostés, algunas personas fueron embriagadas del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que esto también representa, es un símbolo del Espíritu Santo. El vino nuevo. Por eso el vino nuevo no se echa en odres viejos. Por eso dice la Biblia, segunda carta a los Corintios 5:17, que nuevas criaturas somos.
que las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor todo lo hace nuevo. Todo quedó atrás. Por eso, si usted se da cuenta por qué la esposa de Lot fue, cuando volteó atrás, dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué cree usted? Porque miró atrás. Y Dios no nos manda a mirar atrás, hermana. Dios nos manda a llamar al presente, al que todo lo puede. La Biblia dice que Él ya está en nuestro futuro. Él ya lo conoce todo, sabe todas las cosas. Por eso dice la Biblia: ya no miren atrás, he aquí hago cosa nueva con ustedes. Como llegó el día del Pentecostés, dice la Biblia que toda la casa fue llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que debe pasar hoy, hermana. Si usted lo cree con todo su corazón, puede tener el poder de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Hechos dice entonces, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestras hijas, vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pedir simplemente. ¿Qué no acaso dice la Biblia que Él es nuestro Padre? La Biblia dice: Él es el admirable consejero, Él es el príncipe de paz, el Padre eterno. No tiene principio y tampoco tiene fin. La Biblia dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice: pidan y se les va a dar. La Biblia dice, hermana, aunque usted no lo crea, que usted ha sido llamada y que tiene dones y talentos. Dones, la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, pero también no tiene sombra de variación. Que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo, aquel que hizo milagros, aquel que resucitaba a los muertos, hoy está aquí. ¿Por qué? Porque somos más de dos aquí, hermana. Podemos llamar, así como hizo Ezequiel, llamó al Espíritu y dice que todo hueso seco cobró vida. ¿Cuántas quieren ser llenas? Póngase de pie. Entonces dice la Biblia que cuando llegó el Espíritu en el día del Pentecostés, dice la Biblia que toda la casa fue llena. ¿Cuántas desean que esta casa sea llena? ¿Cuántas realmente desean ser llenas del Espíritu Santo? Mire, hermana, para Dios no hay nada imposible. Si usted todavía no sabe qué don Dios le ha dado, yo espero que hoy el Señor se lo active en el nombre de Jesús. La Biblia dice: Él nos ha capacitado, nos ha sacado de lo vil y de lo menospreciado. Quizá antes nadie creía en usted, pero el Espíritu Santo sí cree en usted y cree en la capacidad que usted tiene. Que la Biblia dice que por fe conquistaron reinos, por fe pusieron a un pueblo extranjero en marcha, por fe taparon boca de leones, en el nombre de Jesús. Cierre usted sus ojos, hermana. Disponga su corazón.